¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la ciudad y de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como ustedes saben, todos los jueves vamos analizando distintas temáticas y hace un tiempo largo ya esta parte, más de un año y tantos meses, estamos también atravesando la cuestión de la pandemia, ¿no? Que es el tema principal que va apareciendo por cada uno de estos jueves, de distintos tipos de enfoques que vamos dando, ¿no? Como una especie de cambio de cámara que termina dándose, pero siempre sobre un sentido común que es el mismo programa, ¿no? En este caso, el Día D, donde vamos encontrando estos análisis cada jueves. Y en ese marco es que uno empieza a ver que ya hace un tiempo esta parte, casi como la segunda ola, también segunda ola de incertidumbre con respecto a muchas cuestiones. Y esto es por la falta de claridad, y esto es por la falta de definiciones, y esto es por el voy a probar un poco en la opinión pública, a ver cómo resuena y después tomo decisiones. Y la verdad es que no está bien que esté así. Digo, me parece que la situación es demasiado grave, en cuanto a lo sanitario principalmente, pero también ya con consecuencias demasiado graves en lo económico, en lo socioeconómico, como hemos dicho, en todos los aspectos en realidad, ¿no? En lo educativo, en lo social, en lo sanitario, en todos los aspectos. Entonces, cuando hay algunas contradicciones, donde las cosas no están claras, donde se van a anunciar medidas y no se sabe, lo que se genera es una incertidumbre básicamente. Lo hemos vivido en Mar del Plata con respecto a qué se podía hacer y qué no, a mitad del año pasado, cuando el gobierno nacional y el provincial determinaban algo y en Mar del Plata ocurría otra cosa, ¿no? Que las pruebas pilotos, que los comercios abiertos, que vamos a ver, que los protocolos, que las protestas, que los paros a la japonesa, como ha ocurrido en Mar del Plata, una cosa increíble dentro de un marco de medidas sanitarias nacionales. Bueno, ahora todo eso se ha agravado por la falta de un poder de convicción, si se quiere, o por lo menos de una falta de liderazgo un poco más fuerte de lo que ocurre a nivel nacional. Es decir, lo que dice el presidente, ahora que lo decían los gobernadores, y mucho más allá incluso, que lo pidan los intendentes. Entonces, digo, acá por acción u omisión, esta forma desperdigada de tomar medidas, entre a ver quién asume el costo político, pensando en un año electoral y pensando en los costos políticos altos que tiene esta pandemia, no solo en la Argentina, sino en el mundo, realmente nos está dejando en una nueva incertidumbre. Todo el mundo preguntando, ¿no? A ver, ¿se va a fase 2? ¿Qué pasa en fase 2? ¿Hay clases? ¿No hay clases? ¿Estamos en fase 3? ¿Nos aferramos a la fase 3? ¿Está la cepa Manaos? ¿No está la cepa Manaos y la del Reino Unido en Mar del Plata? Una conferencia de prensa en la que uno escucha, por ejemplo, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? Uno escucha lo que dicen los sectores privados con una ocupación de camas bastante alta, ¿no? El otro día escuchaba al referente de FECLIVA diciendo que en Mar del Plata entre el 90 y el 100%, y están 90 cuando se libera alguna cama de urgencia, porque no hay camas. Y uno escucha después la conferencia de prensa que se da a nivel municipal y pareciera que, bueno, se está manejando la circunstancia. Bueno, será el sector privado y el público sí. ¿En qué circunstancia está el hospital internacional? Porque puede que haya camas, no, pero está el modular, sí, pero no hay profesionales de la salud. Entonces digo, ¿hay que tomar medidas en torno a esto? Y sí, pero para el AMBA, dijo Alberto Fernández hace 15 días. ¿Cómo para el AMBA? Sí, pues el problema está ahí. Pero se dispararon los casos en Córdoba, en Santa Fe, en interior de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata está en un promedio altísimo realmente, no los niveles de quizás la primera ola, el momento más crítico, que ni siquiera fue el momento de mayor cierre, ¿no? Fue el momento de que se abrió. Digo, pues estos datos después se van manejando a medida que cada uno le convenga o no a la hora de hablar políticamente con respecto a estas cuestiones. Ahora no, la cepa Manaos no está en Mar del Plata y la del Reino Unido no. En realidad eran dos marplatenses, uno que vino de Brasil y el otro de Miami, o una familia que vino de Brasil y otra de Miami, y que, bueno, como les hicieron hisopado, dio positivo, los dejaron aislados en un hotel, pero no está en Mar del Plata. Y uno escucha al referente de la zona sanitaria octava, escucha a un infectólogo muy conocido, escucha a una persona que ha trabajado con este tema, también infectólogo, sobre estas cuestiones, escucha al director de la facultad, de la escuela, superior de medicina, todo diciendo, está la cepa Manaos Mar del Plata. Entonces, digo, todas estas cuestiones, todas estas voces, todas estas circunstancias, lo que nos crean es incertidumbre. Y la incertidumbre, peor aún, no solamente es por lo sanitario, sino que incluso lo sanitario quedó relegado en cuanto a qué nos van a cerrar. Y escuchamos a los gastronómicos, la Asociación Empresaria de la Gastronómica diciendo fase 2, volvemos a fase 2 y ya no volvemos a abrir nunca más. Y escuchamos a los trabajadores gastronómicos diciendo, si nos cierran ellos, nos quedamos sin trabajo para siempre. Y escuchamos a lo de los bingos y los casinos diciendo, si no abren pronto, estamos complicados. Y escuchamos a el sector que sí, escuchamos a las escuelas de danza diciendo que si se cierra no tenemos forma de abrir de nuevo. Y todos tienen razón. Pero las medidas se toman a partir de ahí. Bueno, esto parece que nos hemos acostumbrado a Mar del Plata, a que la protesta, el sector de la construcción, por ejemplo, uno de los sectores más importantes, diciendo, y la verdad que nos vuelven a cerrar la obra y estamos complicadísimos. Todos tienen razón. Todos tienen verdades para decir. Todos en el marco de toda esta cuestión, pero no hay certezas.
En el momento en el que ya el virus de por sí genera incertidumbre, lo que menos se puede hacer es generar más incertidumbre. ¿Y qué pasa? Y habla del presidente y ya no sabemos ni lo que va a decir el presidente. No solamente eso, sino que lo que diga el presidente, después de tener que ser ratificado por los gobernadores, a pedido de los intendentes. Es inviable así. O sea, va a depender de lo que cada color político tenga gana, en el momento que tenga gana, con la ciudad que tenga gana. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los casos realmente exploten? Perdón, estamos entre un 90 y un 100% de ocupación de camas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Hay que restringir o no? Digo, la decisión... pero no es cerrar o no cerrar, te dicen. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo hacemos para combatir un virus que las vacunas no están todavía o no hay la suficiente cantidad de vacunas como para decir que hay ya una inmunidad de rebaño? Digo, ¿cómo se trabaja esto? Lo estoy diciendo de un lugar de ciudadano prácticamente. Evidentemente lo que necesitamos son certezas, discursos claros y en la parte por lo menos sanitaria no pedimos que se pongan de acuerdo en cómo encarar las cosas. Pero hay un orden institucional, que es de la presidencia, una gobernación y una intendencia, que hay que respetar. Hay un DNU, nos gusta, ¿no?, que hay que respetar. Hay una situación que hay que acompañar, hay una decisión conjunta. Si no hay decisiones conjuntas, lo que hay es incertidumbre. La incertidumbre es lo que trae el virus. Miedo, incertidumbre, y hace 1 año y medio que estamos con incertidumbre. Sería hora de que saquemos un poco los partidismos, que dejemos de politizar partidariamente todo y que hagamos más política real, más política sanitaria, porque los discursitos de salud o trabajo, primero la prioridad de la salud, o los discursitos de salud y trabajo, como se dice por estas tierras, no se cumple ninguno. No hay ni salud ni trabajo. Esta es una verdad que está ocurriendo ahora. Y encima con mucha incertidumbre sobre el futuro. ¿Cuánto más se puede aguantar una situación así? Digo, es en este marco que me parece que hay que recapacitar. Llamo quizás, debe ser muy, muy complejo, pero dificilísimo, gobernar en estas circunstancias. Que de hecho gobernar a todo lo que no sea pandemia se ha hecho muy poco o nada. Digo, es muy difícil estar enfrente de un gobierno en estas circunstancias. Estamos de acuerdo. Ahora, no le agreguemos más incertidumbre a las cuestiones y tomemos las cuestiones con una seriedad que nos esquiven un poco ese debate de chicana y de grieta, ¿no? Sería bueno y sería ahora. Aunque parezca un lugar recurrente, lamentablemente, hay un hartazgo grande en la sociedad con respecto a esto y hay una situación de mucha incertidumbre para muchos sectores. Ojalá que esto pueda cambiar. Vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar de la situación y vamos a hablar de política de salud también. Primero conocemos a nuestros auspiciantes y comenzamos la entrevista. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. La entrevista del día de hoy, como decíamos, tiene que ver, por supuesto, con el tema de la pandemia. Y vamos a hablar con un ex secretario de Salud del Partido General Pueyrredón, con el doctor Gustavo Blanco. Gustavo, buenas noches, gracias por atendernos y gracias por el tiempo. Al contrario, Nicolás, un gusto escucharte nuevamente y, bueno, acá para colaborar con alguna opinión, como vos bien decías, alejado de la política y lo más objetivo posible. ¿Cómo es la situación, Gustavo? Bueno, escuchando tu apertura, el razonamiento de la situación actual que vengo haciendo desde hace un tiempo es el siguiente. Una ciudad que nos toma como modelo, que es muy cercana a Mar del Plata, aunque lejos está en la cantidad de habitantes, es la ciudad de Tandil. La ciudad de Tandil verdaderamente es un ejemplo de cómo se maneja una pandemia en un municipio, donde la toma de decisiones del intendente y su equipo de salud está basada fundamentalmente en 2 situaciones: en la cantidad de testeos que hace la ciudad, en la cantidad de internaciones o en la cantidad de ocupación de camas que tiene, y en los decretos de necesidad y urgencia que maneja el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia. Entonces, lo más importante es tener un número lo más cercano a la realidad posible de la cantidad de casos que hay en un municipio. Y para llegar al número de casos que hay en un municipio hay que hacer testeos. Y hay que hacer testeos en todo el partido, no en un solo barrio. Nosotros no podemos
comunicarle a la gente que solamente hay 320 casos en Mar del Plata, porque eso dista mucho de la realidad que vemos los médicos en el consultorio, en las clínicas, en los sanatorios, en los hospitales. Muchísimo dista. Pero bueno, la municipalidad no tiene un epidemiólogo, lo vengo diciendo desde que arrancó la pandemia. Tiene infectólogos, tiene 2 infectólogos, pero no tiene epidemiólogos. Y las estadísticas, los números, las tasas, la cantidad de casos, la mortalidad, la letalidad, es una tarea que solamente puede hacer un epidemiólogo. ¿Y los epidemiólogos dónde están en Mar del Plata? Están en el Instituto Nacional de Epidemiología y están en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es a esa gente a la que hay que escuchar. Y la municipalidad debe hacer una estrategia de testeos mostrando un mapa de lo que pasa en cada barrio de Mar del Plata. Una vez que tenemos la cantidad de testeos que más se acercan a la realidad, es que uno puede tomar decisiones respecto a otras medidas como son la apertura, el cierre inteligente, el cierre por barrios, la apertura por barrios, el transporte público, los colegios, etc. Pero si uno parte de la premisa que no hay un epidemiólogo en la municipalidad que esté manejando la situación desde que arrancó la pandemia, los datos que se comunican no son los reales. Pues un epidemiólogo es el que nos puede decir realmente si hay cepa de Manaos o no en Mar del Plata. Pues un epidemiólogo nos puede decir la cantidad de casos reales que hay en Mar del Plata y la proyección de casos que hay en Mar del Plata, para poder tomar decisiones a mediano, corto y largo plazo. Entonces partimos de la premisa de que no hay un epidemiólogo en Mar del Plata. Entonces ahí cometemos ya un grave error. Ahora, Gustavo, perdón, digo, porque cuando iba a hacer el comentario también tenía pensado en aquello de por error u omisión. Digo, en este caso, ¿qué es error u omisión? Digamos, hay un municipio que toma como que el tema pandemia es externo a la decisión municipal en cuestiones de política de salud, o hay simplemente un error de no saber cómo manejar una situación de pandemia con un epidemiólogo, por ejemplo, con una situación de más testeo. Digo, lo lógico, lo que vos planteás, Gustavo, más allá de que uno no sabe y te escucha justamente como especialista, como para poder entender un poco más de la temática, además conocedor de la política de salud, digo, es lógico que cuanto más testeos tengas, más panorama vas a tener de lo que está pasando, y si no tenés un panorama claro, poco vas a poder decidir. Digo, ¿se hace por error o por omisión esto? Bueno, eso ya es una respuesta que no te puedo dar, Nicolás, porque no entiendo por qué no se ha nombrado un epidemiólogo. Se han nombrado tantos cargos en el municipio, se han nombrado, qué sé yo, como 40 o 50 cargos políticos más. No entiendo cómo no han nombrado un epidemiólogo, porque se puede hacer una contratación por locación de servicio, inclusive buscar un epidemiólogo fuera de la ciudad si es que no quieren contratar epidemiólogos de la facultad o del Instituto de Epidemiología. Se puede buscar un epidemiólogo del mismo color político que está en este momento gobernando la ciudad. Es una decisión que no entiendo. Además de no compartir, no entiendo. Es como que yo quiera conducir un auto de Fórmula 1 y tengo un piloto, que es la secretaria de Salud, pero no tengo un equipo mecánico que me revise el auto y que me dé los datos de cómo va a andar el auto. Es una cosa insólita. Eso en primer lugar, Nicolás. Te escucho. Sí, quería preguntar con respecto a esto. Decía, la realidad que ustedes ven en los consultorios, decías recién en el comienzo, en la introducción. Digo, ¿cuál es la realidad? Digo, esto que planteaba la gente de FECLIVA, que están las camas al máximo en el sector privado. ¿Cómo analizás esta realidad? Por supuesto, el sector privado hace caso a lo que dice FECLIVA, porque quien tiene los datos de la disponibilidad de camas COVID en la ciudad de Mar del Plata, lógicamente, no en Batán porque no hay clínicas en Batán, pero en la ciudad de Mar del Plata, la Federación de Clínicas, cuyo vocero es el doctor Gustavo Elicabe, con quien tuve la suerte de charlar el sábado pasado, digamos, nos está diciendo que la ocupación de camas COVID está al tope. Nicolás, si yo tuviera que internarte hoy a la mañana porque tenés obra social, tenemos que empezar a hacer una deambulación
en búsqueda de camas por la ciudad de Mar del Plata y tener la suerte de que se dé un alta en el día de la fecha para poder internar a un paciente con COVID, en este caso si tuvieras, ¿no? Claro, es dramático lo que se está viendo. Y con respecto a la política de salud, vos has sido secretario de salud, creo que también han tenido en tu gestión una emergencia sanitaria. Digo, ¿cómo has visto este manejo? Decías recién, se puede hacer por contratación directa. Digo, ¿cómo has visto el manejo de la situación desde la política sanitaria municipal y en todo caso en el marco de una emergencia sanitaria? Mira, Nicolás, esta situación le queda grande a cualquiera. Le queda grande a cualquiera. Me hubiera quedado grande a mí también. Entonces, hubiera buscado ayuda, teniendo los conocimientos que uno tiene de gente, inclusive gente del exterior también, hubiera buscado ayuda porque me hubiera quedado grande a mí, le hubiera quedado grande al doctor Alejandro Ferro, a cualquier persona avesada en el tema le hubiera quedado grande. Entonces, hubiera buscado ayuda con gente idónea, porque ni siquiera, pobre la secretaria de salud, que tampoco es médica, digamos, no tiene el tacto que tiene un médico sobre una infección, no tiene el tacto porque no desconoce el tema. Entonces, Nicolás, es ahí donde se cometen esos errores de tampoco manejar el sistema de salud como uno solo, el público por un lado, el privado por el otro. No es así. Los habitantes de Mar del Plata no nos distinguimos en la calle entre público y privado. No nos contagiamos si es público o privado. En un colectivo viaja gente con obra social prepaga y gente que no tiene sistema de cobertura. Entonces tenés que acercarte a las entidades privadas de Mar del Plata y revisar la cantidad de camas y hablar a la gente que también, y calmar y tranquilizar a la gente que tiene obra social o prepaga. Si no cometemos una desigualdad también, al revés. Claro. Pregunto, Gustavo, ¿qué crees que se debería hacer? Digo, teniendo en cuenta este panorama, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar? Algunos hablan de restricciones totales, de hecho los asesores epidemiólogos también del presidente de la Nación están planteando un cierre total por 15 días como para poder bajar esta segunda ola que parece sigue en crecimiento. Otros plantean que hay que cerrar parcial, está el costo político de por medio, ¿no? Porque esto también es cierto, cuando un especialista opina lo que hay que hacer, también aparecen las cuestiones de, también hay que tener tacto político porque hay una sociedad que también está en una circunstancia particular y hay una economía que sostener y demás. Digo, ¿qué es lo que habría que hacer? A tu conocimiento, siendo médico, siendo además persona de la política, digo, ¿qué es lo que habría que hacer? En principio, contratar a la Facultad de Medicina y su equipo de trabajo para obtener datos como corresponde. Es una facultad seria, son los únicos que han mostrado cuadros de tasas, de proyecciones. En principio, hacer un contrato con la Facultad de Medicina de la Universidad de Mar del Plata. Punto número 1. En segundo lugar, armar un comité de asesoramiento de expertos de la ciudad o fuera de la ciudad. Acá hay expertos, uno de los cuales es el doctor Ferro, que además fue secretario de Salud, para armar una mesa de trabajo en conjunto para ayudar al intendente y para ayudarnos a nosotros. Una vez que uno tiene contratado un equipo de trabajo, comenzar a hacer por los barrios de la ciudad diferentes tipos de test para ver muestreo, a ver qué decisión tomamos de acuerdo a la situación en cada barrio. O sea que si tuviera que tomar restricciones, las tomaría, como denomino yo, restricciones inteligentes y en base a un mapa epidemiológico, barrio por barrio. Lógicamente el intendente tiene que tener un costo político, porque el presidente lo tiene, el gobernador lo tiene, pero parece que el intendente no tiene costos políticos, porque no toma ninguna decisión. Entonces hay que tomar decisiones barrio por barrio. No es lo mismo la situación epidemiológica alrededor de la plaza del barrio Belgrano que la situación epidemiológica en algún barrio de Chapadmalal, por ejemplo. Es totalmente diferente, Nicolás. No es lo mismo la situación epidemiológica en la Plaza Rocha que en una plaza del barrio Constitución. Es muy diferente la situación de los barrios. Y además Mar del Plata tiene algo similar a lo que es UNAMPA, tiene un cordón entre el conurbano y el casco, donde hay una transmisibilidad por el transporte muy, pero muy importante. Eso es un
un consejo desde, desde la mayor humildad que uno puede tener en colaborar con algo. Sí, sería muy interesante, pero digo, restricciones inevitablemente, no hay forma de sostener todo abierto como ahora y no esperar que haya un contagio mayor, ¿no? Por supuesto, yo abono también a una regresión a una fase por 15 días o por 21 días. ¿Vos estarías de acuerdo, digamos, con pasar a fase 2 una o 2 semanas o 3? Claramente, hasta que nos den un respiro con las altas en las camas de terapia intensiva y con el trabajo y el cansancio que tienen los médicos que están trabajando en terapia intensiva, los enfermeros, los camilleros, los kinesiólogos, etc. Darles un momento de respiro al sistema privado y público de atención. Darles un momento de respiro a que se liberen camas, porque las altas de COVID no son de un día para otro. El paciente con COVID tiene un término medio entre 7 y 10 días de internación. Seguramente. Gustavo, gracias por estos minutos, por el tiempo que nos has esperado también, así que muchas gracias y un abrazo grande, ¿eh? Un placer y te mando un gran abrazo y saludos a toda la audiencia. Gracias. El doctor Gustavo Blanco, ex secretario de Salud Municipal, una persona conocedora de las dos cosas, ¿no? De la cuestión, por un lado, de la medicina, lógicamente, como su carrera y su profesión, y por otro lado también como secretario de Salud, es decir, lo que tiene que ver con las políticas sanitarias municipales y también de políticas de salud en líneas generales. Por eso queríamos consultarlo, para tener un panorama también de cómo está viendo la situación en este marco de tanta incertidumbre, como decíamos al comienzo. Vamos a ir a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Bueno, comenzamos este segundo bloque en esta noche del día D, realmente con muy poco tiempo porque nos hemos extendido con la charla que hemos tenido con el doctor Gustavo Blanco, ex secretario de Salud Municipal, a quien por supuesto hemos referenciado por esto que decíamos antes del corte, ¿no? Una cuestión política, una cuestión también profesional. Él es médico y nos permite tener quizás un panorama, por lo menos de su visión, ¿no? Digo, y en este punto es donde quizás debamos quedarnos o debamos empezar a entender estas cuestiones por fuera de algunos aspectos, ¿no? Uno escuchaba las declaraciones de todo este jueves, ¿no? Escuchaba lo que iba pasando con los canales de noticias, ¿no? Sobre todo, quizás alguno de ustedes no siga permanentemente la noticia o la información, o quizás nuestra profesión, o quizás por vocación, o incluso porque nos gusta saber o estar informados, estamos permanentemente siguiendo lo que va ocurriendo y va viendo los distintos caminos que iban tomando a lo largo de toda esta jornada del jueves, ¿no? Ya venimos desde el martes con reuniones entre el gobierno porteño y el gobierno bonaerense. El miércoles reuniones con gobernadores. Bueno, parece que esta vez al gobierno nacional se le ha dado por querer consultar antes, ¿no? Fíjense lo que ocurrió en el anuncio anterior, no estas horas, sino el anuncio que se hizo hace 15 días, cuando de pronto Alberto Fernández salió a dar el anuncio del decreto un día jueves, a decir justamente que iba a prohibir las clases, algo que no estaba previsto, que iba a suspender las clases, pero lo remitió al AMBA y dejaba la oportunidad a los gobernadores que se hicieran cargo cada uno, dependiendo de su zona. Los gobernadores a su vez se lo pasaron a los intendentes, de decir, bueno, pídanos a nosotros, como pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, para que Mar del Plata esté en fase 2,
esto dependerá también de una decisión provincial, de lo que anuncie Kicillof o no con respecto a los nuevos anuncios del presidente de la Nación. Digo, para que Mar del Plata entre en fase 2, va a tener que pedirle al gobierno provincial. Bueno, esto ya no servía más como sistema que teníamos hasta la mañana de este jueves. Digo, me parece que lo que hay que hacer es ir cambiando esto y tomar una decisión conjunta. Yo me quedé escuchando, ¿no?, lo que decía el doctor Blanco en esta entrevista que teníamos recién. Esto de ir testeando más y hacer una especie de burbuja casi por zonas o por barrios. Es realmente dificultoso. Por supuesto que se podría hacer. Por supuesto, pero creo que ya se ha demostrado que es muy complejo, digamos, tomar una acción de esta índole, toda vez con los recursos que existen, los recursos que hay disponibles. Ahora, si el doctor Blanco, que conoce los recursos, si el doctor Blanco, que es médico, plantea una circunstancia como esta, yo no sé si se puede testear barrio por barrio o ir haciendo burbujas, eso no lo sé, lo dejamos a consideración del doctor, que evidentemente puede saber mucho más que nosotros con respecto a esto, pero sí se podría haber generado lo que sí él pide, que es un comité de especialistas. Así como hay comité de especialistas a nivel nacional, a nivel provincial también lo debería haber a nivel municipal. Y no quedarnos simplemente en algunas declaraciones que se dan en algunas conferencias de prensa eventuales, cada tanto, con una palabra ya muy directa, las cosas son así. Bueno, pues que las cosas no sabemos cómo son bien, el mundo no sabe cómo son bien, ni siquiera en los sectores o los países donde hay posibilidades de desarrollo, hay posibilidades de vacunación, tienen poderío económico como para poder desarrollar algunas cosas, ni siquiera ellos saben cómo son las cosas, ¿no? Si no, Estados Unidos lo tendría resuelto, Gran Bretaña también, y la verdad que recién ahora están empezando a ver de acá a unos meses cómo pueden empezar a salir con la vacunación y con un dinero que Argentina no tiene hoy por hoy, ¿no? Entonces, me parece que hay que bajar el tono, hay que ver cuáles son las realidades, las posibilidades que tenemos y a partir de eso empezar a tomar decisiones. Lo que no se puede vivir es con incertidumbre como hemos vivido en los últimos tiempos. Y cuando hablo de los últimos tiempos, hablo de los últimos meses largos. Es decir, cuando bajó la ola, cuando estuvimos en el intermezzo entre una ola y la otra, ahí sí, digamos, la cosa pudo relajarse un poco más y no estábamos tan pendientes. Ahora, cuando vuelve a subir la ola, vuelve a aparecer el mismo problema que en la primera. Las mismas cantidades de camas, la misma cantidad de personal, personal mucho más desgastado, personal sanitario, digo, ¿no? Personal médico, profesional de la salud y demás que trabajan en las clínicas y en los hospitales, muchas veces en las clínicas y en los hospitales, ¿no? Esto también ocurre muy habitualmente por los salarios. Personal con bajos salarios. Digo, no se ha mejorado nada. Entonces, ¿para qué sirvió todo este tiempo? Y alguien me dirá por ahí, bueno, pero ahora ¿qué hacemos? Salimos, empezamos a testear los barrios, como dijo Blanco, esta locura, no sé qué, esto, que el otro. No, bueno, por lo menos hacer algo cuando se pudo. Y no se ha hecho. Entonces las medidas que tomen ahora, o que se estén tomando ahora, o lo que estamos escuchando que se va a hacer a partir de ahora, son medidas que también van a ser un parche. Y alguien me dirá, pero el virus es incertidumbre, decía Blanco recién, ¿no? Nadie está a la altura o nos hubiera superado a cualquiera de nosotros una situación como esta. Sí, perfecto, pero hubo tiempo también para hacer cosas y no se hicieron. Y supuestamente el tiempo de pandemia que se usó, el tiempo de cuarentena, era para mejorar esto que no se mejoró. O se mejoró muy poco. Entonces los problemas subyacentes, los problemas actuales, más un virus. Argentina, esto es lo que está pasando, y Mar del Plata particularmente. Lo que no podemos es seguir generando más confusión y más incertidumbre a una sociedad que ya tiene muy poca resistencia a todo esto que estamos viviendo. Realmente no tenemos más tiempo, así que les agradecemos por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos pueden ver a través de redes sociales y en YouTube, donde están cada una de estas emisiones. Que tengan una buena noche, será hasta la próxima y gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.